Este ángulo apareció acá. El desplazamiento es un vector que va de la posición inicial a la posición final, o sea, queda paralelo al plano y en esta dirección. Bueno, ahí estamos. Calculemos pues. Primero, los más simples, trabajo hecho por la normal. Trabajo hecho por la fuerza normal. Decimos que el trabajo que hace la fuerza normal va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es la normal, la magnitud del desplazamiento, que es el largo de la rampa, magnitudes por el coseno del ángulo más pequeño que exista entre los vectores, que son la normal y el desplazamiento. Ángulo entre normal y desplazamiento de 6. Calculemos entonces. Trabajo hecho por la fuerza normal va a ser igual. La fuerza son 1021. Y el desplazamiento 2.5 metros. Por el coseno. ¿Qué ángulo hay entre normal y desplazamiento? 90. 90, muy bien. 90 grados. Si no es tan evidente y que es la recomendación para ejercicios más complejos, hay que dibujar. Tenemos plano inclinado. Objeto. Normal. Desplazamiento. Delta R. Y el ángulo entre ellos es este de acá. Le ponemos doble flecha para indicar que no importa la dirección de medición, es solo el valor. 90 grados. Coseno de 90 es 0. Y entonces, como lo habíamos dicho antes, generalmente la fuerza normal no va a hacer trabajo. Vamos con otra. La otra que es simple de calcular es la de la fuerza de fricción. Trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética. Decimos, trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética va a ser igual. La magnitud de la fuerza de fricción, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo más pequeño que exista entre la fuerza de fricción y el desplazamiento. Decimos entonces, trabajo hecho por la fuerza de fricción será fuerza de fricción 51.07. No sé si con usted tenemos el... Por el desplazamiento que es 2.5. Por el coseno. Ángulo entre fricción y desplazamiento. 180. 180, muy bien. Si no es tan evidente, hay que dibujar. Tenemos el plano inclinado, un ángulo alfa, no me interesa ese ángulo. Me interesa lo que hay entre la fricción, viene hacia abajo, y el desplazamiento que va hacia arriba. Ángulo entre ellos.
80 grados. De hecho, el ángulo solo puede variar entre 0 y 180. Si este vector estuviera acá, ya no es este el que se mide, sino sería este. Siempre es el más pequeño. Ingeniero, disculpe, ¿de dónde salió el 51.07? Ese lo calculamos antes. Lo que no sé es si tenemos con ustedes el mismo valor que con la otra sección. El 6.80, por favor. Ese lo resolvimos cuando todavía estábamos allá en la USAC. Las calculamos. Fue el tercer problema de Newton que resolvimos. Donde obtuvimos el 1021 también. Sí, son 51.07. Ok, gracias, muy amable. Entonces ya todas estas fuerzas las habíamos calculado, porque el problema ya lo habíamos resuelto, pero por otro método. Bien, entonces tenemos que el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética, ¿cuánto da? Menos 127.7. Gracias, 127.7 joules. La fricción generalmente hará trabajo negativo, la fricción cinética. Bueno, llevamos 2. Vamos con la tercera. La tercera que es simple de calcular es el de la fuerza horizontal. Trabajo hecho por la fuerza horizontal. Decimos que el trabajo hecho por la fuerza horizontal va a ser igual a la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo más pequeño que exista entre la fuerza y el desplazamiento. Trabajo hecho por la fuerza horizontal va a ser igual. La fuerza son 600 newton. El desplazamiento son 2.50, es el largo de la rampa, por el coseno. ¿De qué ángulo? Se podría tomar como menos 30. 30. Siguen menos. Solo es el valor. 30 grados. Lo dibujamos, si no es evidente, tenemos el plano inclinado, el ángulo alfa, el peso, perdón, la fuerza horizontal, que es horizontal, el desplazamiento paralelo a la perspectiva, este ángulo que hay acá es alfa y por lo tanto θ, 30 grados. Trabajo hecho por la fuerza horizontal. Calculemos. 1299. ¿Cuánto? 1299. Punto nada. Punto cero. Ok. Punto 04. 0,4. Estamos bien, 1299. Y este hace trabajo positivo. El más está ahí por demás, solo para resaltar eso.
Bien. Entonces ya tenemos 3 de las fuerzas, la normal, la fricción, la horizontal. Nos queda el peso. Trabajo hecho por la fuerza gravitacional. A eso es a lo que le llamamos peso. Trabajo hecho por la fuerza gravitacional va a ser igual. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno del ángulo más pequeño que exista entre la fuerza y el desplazamiento. Ok, trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Va a ser igual. El peso son 833 newton. El desplazamiento 2.50 metros. Por el coseno de 120. 120 grados. Muy bien. 120 grados. Si no es tan evidente, pues lo dibujamos. Tenemos plano inclinado. Un ángulo alfa. Eso vertical y hacia abajo siempre. Desplazamiento hacia arriba del plano. Aquí hay alfa. Y aquí hay 90. El ángulo al que se refiere la expresión es el que hay entre ellos dos. Que es θ igual $90 más alfa. Θ 120 grados. Vamos a ver los valores. ¿Cuánto da eso? Menos 1041.3. Y 41.3. Ok, gracias. Trabajo hecho por la fuerza de gravedad menos 1041.3 o 0.3. 3. Ok, joules. Bien. La normal generalmente no hace trabajo. La fricción generalmente hace trabajo negativo. Ya lo calculamos. Y el peso puede hacer trabajo positivo, negativo, como en este caso, o cero, como en el ejercicio anterior. Bien, una pregunta. Si el objeto no estuviera subiendo por el plano, si no estuviera deslizándose hacia abajo, ¿qué ángulo formaría el peso y el desplazamiento?
si el objeto baja por el plano? ¿Cuál sería el ángulo? 60. 60, muy bien. Quisiera darte unos consejos de seguridad biológica más conocida como Los desplazamientos sería este y este de acá, que es el complemento alfa. Alfa 30, el ángulo sería 60. Ok, bueno, entonces tenemos ahí calculadas el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. Si no lo ven tan evidente desde el diagrama original, pues hay que ir dibujando cada situación. El siguiente inciso dice, B, trabajo total. El trabajo total se define básicamente como la suma de los trabajos. Trabajo hecho por la normal, más trabajo hecho por la fuerza de fricción, más trabajo hecho por el peso, más trabajo hecho por la fuerza horizontal. Calculemos. Trabajo total. 130 exactos. Sí. Muy bien, gracias. 130 joules es el trabajo total. Inciso C, la rapidez al final de la rampa. El problema originalmente solo tiene esa pregunta. Y dice, usando el teorema del trabajo y la energía cinética, calcule la rapidez al final de la rampa si la rapidez en la base es de 2 metros por segundo. Ok, entonces, ahora sí lo vamos a resolver como lo pide, usando el teorema del trabajo neto y la energía cinética. El teorema dice que el trabajo total debe ser el cambio en la energía cinética. Trabajo total, energía cinética al final, menos energía cinética al inicio. Trabajo total, energía, un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado, menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Bien, tenemos que despejar ahí entonces la rapidez final. Esto pasa a sumar. El 2 sube a multiplicar al trabajo, la masa pasa a dividir. Entonces tenemos que la rapidez final va a ser la raíz cuadrada, porque está al cuadrado. 2 veces el trabajo total. Dividido, la masa pasa a dividir. Esto pasa a sumar. El 2 sube, elimina este. La masa baja, elimina esta. Rapidez inicial. Al cuadrado. Y la raíz. Rapidez, todo eso es rapidez. Rapidez final va a ser la raíz de 2 veces el trabajo total más 130 dividido la masa que eran 85 más la rapidez en la base que son 2. Recordemos que esto es rapidez.
2.66. Ok, y es efectivamente el resultado al que llegamos antes. 2.66 metros por segundo. Entonces vemos acá que lo podemos resolver de una manera diferente. Siempre va a ser más sencillo resolver las situaciones por conceptos de energía. Después, esto nos va llevando a la conservación de la energía. Siempre es más fácil aplicar conservación de la energía cuando se puede que hacerlo por dinámica y cinemática. Es más largo el camino haciéndolo de esa manera, dinámica cinemática. Ok, el inciso D, la potencia. Creo que no escribimos... No, sí somos el mismo grupo con la otra sección hasta hoy. No escribimos la teoría de la potencia. Entonces vamos a escribir la teoría de la potencia. Primero la pregunta era el inciso de potencia promedio. Potencia, dice ahí, promedio, desarrollada por las personas que empujan. Las personas que empujan representadas por la fuerza horizontal. Ok. Primero la potencia. Tenemos el tiempo justo. Primero, el concepto de potencia. Rapidez de transferencia de energía. Rapidez de transferencia de energía. Nosotros ya vimos de que el trabajo era el medio para transferir energía del entorno al sistema o del sistema al entorno. Pero nos interesa además saber con qué rapidez esa energía está fluyendo. Y a eso le llamamos potencia. O puede decir con qué razón se realiza el trabajo, con qué razón se transmite la energía. Estamos hablando de potencia. No olviden eso. Ok. Tenemos potencia instantánea. Potencia instantánea es la razón a la que se realiza el trabajo. Trabajo, la derivada del trabajo en el tiempo. Sus unidades, joules por segundo. No debemos de olvidar las unidades, pero no usamos esas, sino generalmente usamos el watts. El watt se representa con la W, pero no usamos solo la W nosotros para no confundirlo con el peso, pero es watts. Y la potencia promedio. Potencia promedio. Potencia promedio la podemos calcular de dos maneras. Una es el trabajo dividido el intervalo de tiempo, en mismas unidades, o también la fuerza que realiza el trabajo, producto punto, la velocidad. Mentira, no, estaba jugando con su teléfono. Apaguen el micrófono, por favor. Aguanta el micrófono. Venga, apaga esa onda, hombre. Tenemos que recordar entonces el concepto de velocidad promedio, si vamos a usar esa expresión, cambio en la posición, o sea, el desplazamiento dividido el cambio en el tiempo,
Y el producto punto, magnitud de la fuerza, magnitud de la velocidad promedio por el coseno del ángulo que haya entre ellos, si nos vamos por esa expresión. Para nuestro caso particular, tenemos que la potencia promedio desarrollada por la fuerza horizontal. Tienen que estar pendientes de la potencia promedio de quién le están pidiendo, porque un error común es de que utilizan el trabajo total. No, es el trabajo de esa fuerza. El micrófono, por favor. Dividido. Bien. Entonces, potencia promedio va a ser igual a el trabajo que hace esa fuerza. 1299. Dividido. 1.08 segundos. Calculemos, por favor. ¿Se recuerdan de registrar su asistencia? Si no lo hicieron al inicio, lo hacen al finalizar. 1202.8. Joules por segundo. No, perdón. Esto es, el trabajo es joules. Sí, el trabajo es joules. Sí, es joules por segundo. O bien, a 3 cifras, 1.20 kilojoules por segundo. La potencia también puede estar dada en caballos de fuerza, en HP, entonces habría que hacer la conversión. Un HP son 746 watts y lo tendríamos en caballos de fuerza. Pero ahí tenemos el cálculo ya realizado. Tengo un domicilio. Entonces con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy y mañana empezamos con trabajo hecho por fuerza variable.